en donde te relacionas. Y bueno, pues nosotros queremos saber acerca de tu vida, cómo fue tu infancia, dónde naciste, dónde te desarrollaste tus primeros años de vida. Nací aquí en el DF, pero a los 4 años mis papás se separaron y yo me fui a vivir a mi mamá es de González. Fuimos a vivir a Hermosillo. Yo crecí en Hermosillo, viví ahí hasta los 18 años. Pues mi infancia fue, pues no común, porque la verdad mi papá es ¿cómo se le puede llamar? Como un revolucionario de izquierda de toda la vida, líder del CGH y ese tipo de cosas. Entonces, pues mi formación, sobre todo política, es muy diferente a la de... O sea, yo crecí en una marcha, literal, desde bebé, ¿no? Entonces, mi mamá es antropóloga, es doctora en antropología e historia. Igual, pues la cuestión académica en mi casa siempre fue muy importante. Ella es mi mejor amiga, es con la que viví toda la vida hasta que me independicé. A mi papá lo veía en vacaciones. Realmente, de ahí en fuera, pues todo lo normal, la secundaria, la prepa, la primaria, la secundaria, la prepa las pasé en Hermosillo. Siempre en escuelas públicas, menos la preparatoria, que estaba becada en uno de los colegios más importantes de Sonora, pero porque estaba becada estudiaba ahí. Realmente mis papás son de clase media, mi mamá un poco más tirándole al alta y mi papá un poco más tirándole a la clase media baja, y por eso pues la educación siempre fue pública. No sé si quieres saber alguna otra cosa de la infancia. ¿Fue difícil para ti esta separación de tus padres o te supiste adaptar a eso de que estar un tiempo con tu papá, otro tiempo con tu mamá? Pues la verdad, como no me acuerdo realmente cuando estaban juntos, yo ya... el recuerdo. Ajá, yo, o sea, como que empecé a vivir cuando ya estaba en mis recuerdos y todos ya ellos separados. Lo que sí es que mi mamá es una muy buena persona, o sea, es de esas personas muy gentiles y muy dóciles, y yo no. Entonces, tu carácter es mi más carácter fuerte. es muy fuerte, muy cisneros. Mi papá no lo es tanto, pero la familia de mi papá tienen un carácter muy fuerte. Y entonces, pues yo realmente hacía lo que quería con mi mamá. Entonces los problemas de mi infancia surgen por eso, porque yo siempre tuve todas las libertades y en el momento que me querían frenar era rebelde, un berrinche total. Sí, claro. Y como esto que te digo, que siempre tuve las libertades de verdad, las que yo quisiera. Mi papá dice que mi forma de rebelarme fue con la religión. En la prepa me metí a retiros espirituales y esas cosas. Yo hice sola mi primera comunión, yo hice sola mi confirmación, yo hice sola todo eso porque en mi casa son ateos. ¿Jamás te impusieron una religión? Al contrario, ellos son ateos. Entonces, como yo tenía tantas libertades, y lo chistoso es que como buen joven que se quiere rebelar, mi forma de rebelarme fue con la religión. Ya después me di cuenta que no tengo nada que ver con la religión, pero en ese momento yo hice, te digo, mi primera comunión yo sola, mi confirmación yo sola, todo ese tipo de cosas yo sola, porque quería pues, demostrarles a mis papás que yo era un ser independiente. Independencia, ¿no? Sí. Normalmente es al revés, te tienen tan aprisionado que te vas de fiesta y te borrachas. O sea, tú tomaste otro camino como para bien, digamos, ¿no? Exacto, o sea, que lo que para todo el mundo podría considerar para bien, en mi casa era, ¿cómo que va a ser su primera o sea, tu contexto no te permitía la religión y tú dijiste, de aquí soy, de aquí me rebelo. Y sí, pues mi papá era un papá de vacaciones. Venía yo en Semana Santa, en verano y en diciembre al DF. Y pues viajaba mucho, mi papá es actor y productor de teatro, entonces pues a los 12 años conocí Europa, conocí toda España en una camioneta literal como hippies a conocer todos los pueblitos españoles. Ahí también conocí Francia, mi abuela es francesa, fuimos al pueblo donde nació mi abuela, o sea como todo ese tipo de cosas. Y sí mi realidad era distinta, sobre todo porque yo
vivía en la provincia y llegaba de vacaciones de secundaria. ¿Y tú de dónde fuiste? No, pues yo a la playa que está aquí, ¿no? A media hora. Y tú, no, pues a España. Órale, ¿no? O sea, sí, mi realidad era distinta, pero porque mis papás eran distintos. Sí. A lo mejor, pues me afectó yo siento que para bien, porque el viajar y conocer solo puede traer cosas buenas. Claro. Adquiriste nuevos conocimientos, culturas, Exacto. costumbres. Y desde muy chica, o sea, te digo, a los 12 años ya me había recorrido toda Europa. Entonces, y no era el típico de... Sí, también conocí Disneylandia, que allá eso es muy común. Sí, en Nogales, en Sonora, todo ese... Porque pues, te tienes que ir, ¿no? Tienes que ir a conocer Disneylandia. Y sí, también me iba de shopping y esas cosas, pero que eso lo hacen todos allá. Pero tenía toda esta parte hippie literal de mi papá. Fue un complemento, ¿no? De cultura, me imagino, con tu papá, y acá con tu mami era como más vanguardista, más a la actualidad. Sí, puede ser algo así. Pero bueno, te cuento algo súper chistoso. A los 12 años, en Madrid, llegamos a una casa ocupa, que no sé si sepas qué es eso, que es gente que ve una casa abandonada y se mete a vivir ahí, ¿no? Y la habita. Ajá, entonces llegamos con los amigos de mi papá que son ocupas y que vivían en una casa. Bueno, pues en la mañana me despierto y empiezo a ir como, o sea, gente haciendo ejercicio. Me asomo por la ventana, yo 12 años literal, todos encuerados haciendo ejercicio, ¿no? Así. Y mi papá así de, ¿qué ves? Y yo, pues eso, ¿no? Momento incómodo. Pero, pues te digo, son otras realidades, otras culturas. Para los españoles la desnudez es muy normal, ¿no? Para nosotros todos asustados y algunos mexicanos emocionados, ¿no? Pero, pues para ellos es muy normal y aprendes a saber que hay gente diferente. Sí, que no todo es la misma cultura que desarrollamos aquí, que es muy, pues está como muy estancada, ¿no? Sí, pues por lo menos giramos en el mismo eje, ¿no? Si no sales de México, pues tu realidad es muy corta. O en el caso de Sonora, si solo vas a Estados Unidos, pues también es muy corta porque te quedas solo como son los gringos y nada más, ¿no? Entonces yo tenía para hacer contraparte con esas dos. Y no solo fui a Europa, fui a toda Sudamérica, me fui con mi papá también en un viaje, en un Volkswagen literal, por todo, bueno, Chiapas, Oaxaca, bueno, fue primero Oaxaca, Chiapas, y nos fuimos hasta El Salvador en un coche manejando, mi papá haciendo teatro y yo ahí. Y tú divirtiéndote. Exacto. De tus experiencias más gratas de tu vida en la infancia y adolescencia, me imagino. Sí, los viajes, a cualquiera le encanta viajar, ¿no? Y aún cuando no es un viaje común, o sea, no llegamos a hoteles, eso... Eran cosas diferentes, ¿no? No era el típico viaje que llegabas a hospedaje, hotel y ya. Y conoces la Torre Eiffel y se acabó. Exacto, ¿no? vivías otras cosas como lo que me comentas de que llegaban a casas abandonadas y hacían... O por ejemplo, fuimos también varias veces a Cuba y cuando íbamos a Cuba nos quedábamos a dormir con los cubanos y comíamos lo que comen los cubanos. No íbamos al super hotel, a Copacabana y a emborracharnos. Bueno, estaba muy chiquita, pero bueno, pero eso tampoco lo veía con la gente que yo iba que era más adulta. Eso igual, mi papá me mandó un campamento a Cuba cuando tenía 14 años, que se llama Los Pioneros, y era vivir con los chavos pioneros, que son así le llaman a los estudiantes, y a ellos de vacaciones de Semana Santa se los llevaban a unas casas en la playa, en Varadero. Ese era su premio. Pero, o sea, la realidad es bien diferente. Era comer comer lo que comen ellos y vivir como viven ellos. Pero aprendes un montón de cosas que ir a Cuba e ir a Varadero o un superhotel no te lo va a dar. Sí, o sea, no adquieres la misma experiencia, ¿no? Que puedes adquirir conviviendo y adhiriéndote a las diferentes costumbres y culturas. Exacto, aprendiendo de cómo son ellos. Y así fue mi infancia, hasta los 17 años que mi mamá decidió estudiar una maestría y un doctorado y nos venimos a vivir a México. Entonces, para mí sí fue bien difícil porque justo estaba en la prepa, el último año de prepa, con mis mejores amigos, que hasta la fecha, mi mejor amigo es el de Hermosillo, que iba conmigo en la prepa, ¿no? O sea, hasta el día de hoy sigue siendo el mejor amigo. Entonces sí separarme y regresarme fue
drama. Pero por primera vez mi mamá decidió que ella tenía que hacer algo por ella. Siempre yo había estado primero. Y de modo, en el momento hice berrinche, pero te fregas, no te vienes, no te vas a quedar ahí sola. Te acostumbras. Y te acostumbras a adaptar. Exacto. Y aquí también ya lo conocía, o sea, no era como que me fuera a llevar a Australia, donde no conocía a nadie, ¿no? Aquí estaba mi papá, aquí estaba la familia de mi papá, aquí ya tenía amigos. Entonces, pues sí, me fui acoplando. Pasé el último año de prepa en una prepa horrible que me metió mi papá, donde van puros rechazados, que mi papá ni sabía que fue así de, ¡ay! ¿No? Y la que sea. Ajá. Ahí me dijeron que está bien, y no, qué cosa tan horrorosa. Pues así, ¿no? Todos van para medio pasar el año, y yo siempre he sido siempre fui una alumna de muy buenas calificaciones, de excelencia académica, de concursos académicos, y me meten en una escuela donde el nivel no iba y se ponen a chupar en el recreo, bueno, en el receso y así, y yo, no, bueno, bueno, ¿en dónde estoy? Sí, ¿no? O sea, tú siempre marcaste como esta diferencia por todo lo que tú has vivido, ¿no? Todo lo que viviste antes. Y también, bueno, hay dos cosas. En la cuestión académica, lo único que a mí me exigían en la casa era estar bien en la escuela. Yo sabía que saliendo bien en la escuela, todo lo demás podía tenerlo. Y sí, así fue. Y siempre lo cumplí. Y por el otro lado, esto así de chupar en los recreos y la gente como, pues no muy buenas amistades, por los mismos rumbos en los que se movían mis papás. No mis papás, porque mis papás no fuman, pero ni tabaco, y se toman 2 cervezas y ya están borrachos, o sea, porque nunca han tomado. Pero yo sí vi a muchos amigos de mis papás fumando mota, bebiendo, que para mí era algo tan normal y tan desagradable que yo no lo hacía. Entonces, pues en esa escuela, lo bueno es que yo llegué con cierta formación que me permitió decir, güey, no es para mí, ¿no? Y no te voy a decir que no me he puesto una peda tremenda, porque todos nos las hemos puesto y es muy divertido, ¿no? Pero jamás viciosa, ni fumo, ni me he metido nunca absolutamente nada, que en este medio es bien difícil también, ya después lo conocí, ¿no? Y la persona que no le entra a ese tipo de cosas. Que además yo no lo satanizo, es mi decisión. A mí las drogas no me interesan. A la gente que sí, se siente a todo dar. Perfecto, ¿no? Es muy su problema. A mí nunca me ha llegado y nunca me llegará, pero es por toda esa formación que tenía yo, y además porque de verdad lo tuve al alcance tan fácil desde siempre. Tan de cerca, que fue algo que no, o sea... Pues no te llama la atención, como, o sea, ni siquiera te da curiosidad, porque ya sabes qué pasa, ¿no? Ya viste a los demás que les pasa. Y no era lo tuyo. Pues no. No. ¿En qué momento decides estudiar comunicación, periodismo? ¿Cuál fue tu formación universitaria? Estudié, o sea, cuando salí de esta prepa horrorosa, hice el examen para la UAM, para arquitectura. No me preguntes por qué, pero lo hice y lo pasé muy bien, y hice un semestre de arquitectura. Cuando me di cuenta que yo no sé ni dibujar, dije, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Está padre porque el sistema de la UAM Xochimilco es padre, es como muy social, es muy diferente la UAM Xochimilco a las otras UAMs. Y el primer semestre me gustó mucho y estuvo muy padre porque era como una introducción, pero a todas las materias sociales y así. Entonces, cuando ya entré realmente a vamos a dibujar un plano, fue de, oh shit, ¿qué hago aquí? No sé ni qué, o sea, no sé hacerlo y ni ganas me dan de aprender. Entonces platiqué con mis papás, pues les dije que no me interesaba y que más bien estaba pensando en hacer una carrera social, porque toda la parte social que tuve en la UAM me gustó mucho. Entonces fue mi papá quien me llevó a la Carlos Septién a conocerla y a ver el sistema, porque mi papá también escribe, y me dijo, esa es la primera escuela de periodismo en México, entonces algo bueno deben de tener. Y sí fui, y me gustó mucho el sistema y el programa, y me quedé,
más porque estaba enfocado a periodistas, o sea, a escribir, no tanto a televisión y a radio. Y al principio yo no sabía ni redactar bien, ¿no? O sea, los primeros semestres los maestros así de, bueno, tienes que poner mucha atención en cómo redactas y tal. Pero ya después tuve varios maestros como que me marcaron y me di cuenta que lo mío es escribir. Y a la fecha he hecho radio, he hecho televisión, pero no puedo dejar de escribir. Te vas por los medios impresos. Sí, o sea, me gusta mucho la radio y la televisión, pero mi pasión es escribir. Entonces tengo que, si estoy haciendo televisión, aún así busco freelancear para escribir en algún lado, ¿no? Porque esa es como, siento que eso es lo que mejor sé hacer. A pesar de que te costó trabajo en tu carrera o durante tus estudios, ¿fue lo que más se te desarrolló? Sí, y además me gusta mucho reportear, que eso ya a ciertos periodistas les da un poco de flojera. O sea, como que yo ya mejor edito, o a mí ya tráeme toda la información y yo la escribo al final, ¿no? O sea, contratan gente que investigue. O sea, tú vas desde las bases, investigas, eso es lo que Y eso es lo que llama más la me atención. gusta. Y en esa escuela, lo tienen muy marcado. O sea, desde el primer semestre oyen pasar una marcha a los maestros y te mandan a reportear. Porque además está en el centro. Entonces, todas las marchas pasan por ahí. Las Entonces, puedes cubrir perfectamente. baja y tráeme una crónica. Entonces, eso lo aprendí a hacer muy bien y me gustó mucho. Y a la mitad de la carrera, ahí en la Carlos Septién, cuando tenía 19 años, un profesor que se llama Eduardo Navarrete me llevó a trabajar con él al periódico Reforma. Empecé a escribir para la gente de deportes, empecé a conocer todas las áreas y a toda la gente. Y ahí fue cuando el director editorial del periódico Reforma, que se llama René Delgado, me llevó a trabajar con él al suplemento de política del periódico que se llama Enfoque, que sale los domingos, que es un suplemento que es de lo poco que tiene Reforma, donde se puede escribir más de 3 párrafos, porque ya las notas en Reforma son de 3 párrafos y medio, ahí puedes hacer reportajes. Entonces yo me dedicaba, como estaba muy chavita, era asistente de planas editoriales, se llama, que lo que tienes que hacer es editar a los editorialistas de Reforma, o sea, los editorialistas y columnistas de Reforma. Qué susto, o sea, porque tienes que editar a Gabriel Said, tienes que editar a Carlos Fuentes, tienes que editar a Miguel Ángel Granados Chapa, a Carmen Aristegui, o sea, una tarea difícil. Se te va algo y se me fue algo, y el regañón que te meten el director editorial del periódico y el editorialista te habla para casi inventarte la madre, ¿no? Entonces hacía eso y era reportera de Enfoque. Entonces escribía para Enfoque y editaba planas editoriales. Y seguías estudiando, ¿no? Eso fue y los primeros 2 años seguí estudiando. Que todavía fue casi la colita de la escuela cuando me metí a Enfoque. O sea, realmente la escuela la hice cuando estaba en la agencia de Reforma. Cuando terminé fue cuando ya me jalaron para Enfoque. Y estuve ahí 5 años. Posteriormente, ¿qué fue lo que realizaste ya como periodista titulada? Después de los 5 años en Reforma, a los 24 años, decidí, bueno, cuando yo entré a trabajar en el periódico, que tenía 19 años, mi mamá se regresó a Sonora, porque terminó su doctorado. Entonces yo me quedé aquí, viviendo sola, en un departamento en el Valle, y como que todo en mi vida ha machado perfectamente, porque me iba a ir a vivir a casa de mi abuela, que vivía en ese entonces, porque ya falleció, por el Deportivo 18 de marzo, o sea, bastante lejos de donde está el Reforma, que es por el Metro Zapata. Y de mi escuela no me quedaba tan lejos, pero bueno, me iba a ir a vivir para allá, porque a mis papás no les alcanzaba para mantenerse, a mi mamá no le alcanzaba para mantenerse ella en Sonora y mantenerme con un departamento aquí y todos los gastos. Entonces, justo en ese momento, cuando estaba en ese ver qué hacía, me jalaron a trabajar al periódico. Entonces, ya con eso, yo pude mantenerme, busqué un departamento yo sola, y desde los 19 años yo vivo sola. Fue ahí donde te empezaste a solventar tus gastos, en ese momento que empiezas a trabajar para el periódico. Mi papá me pagaba la universidad y yo pagaba todo lo demás. ¿Y tus gastos Sí, personales? renta, o sea, todo, yo me mandé.
Y a los 23 años me fui a vivir con mi novio. O sea, mamá y mi novio se fue a vivir conmigo. Y a los 24, como a los 22 nos fuimos a vivir juntos, y a los 24 tuve a mi primer hijo, a Carlos. Y cuando tuve a Carlos, fue cuando me di cuenta que el Reforma consume mucho tiempo. Entonces yo vivía en el periódico y no veía al hijo más que dormir. Yo llegaba a trabajar a las 11 de la mañana de Reforma y salía de trabajar a las 2 de la mañana. Entonces, y cuando tuve a Carlos, yo le di pecho casi 10 meses. Entonces, en la mañana me sacaba la leche y le dejaba leche, pero en la comida, que tenía yo 1 hora para comer, lo que hacía era, en el baño, en el periódico Reforma, me sacaba la leche y se la llevaba a mi casa, la dejaba y me regresaba a trabajar. Entonces, era una situación muy, muy difícil, ¿no? Porque tu tiempo estaba, todo tu tiempo y tu atención estaba en el periódico y descuidabas esa parte tan importante, ¿no?, de tu vida. Sobre todo porque yo decidí ser mamá, o sea, no es que me chispoteó ni nada, yo decidí tener un hijo. Y, pues, ¿para qué tener un hijo si me lo va a cuidar alguien más? Entonces, hablé con el director del periódico, hablé con Juan, el papá de Carlos, y él fue el que me propuso que por qué no nos íbamos a vivir a Sonora, que por qué no nos regresábamos. Iba a ser una vida más tranquila, íbamos a estar más tiempo con el niño, todo está más cerca, allá está mi mamá. Y sí, hablé con René y le dije que me iba a ir y que me iba porque quería estar con mi hijo. Él lo tomó muy bien y me fui. Antes de irme, yo hablé al periódico principal de ella, que es el Imparcial de Hermosillo, para decirles que iba para allá, si había chance de que trabajara con ellos. Y sí, entré a trabajar, o sea, en cuanto llegué ya tenía trabajo allá. La cosa es que en Sonora los sueldos, sobre todo de los periodistas, son súper mal pagados. A mí me pagaban muy bien y me pagaban 9,000 pesos. Y a mí me pagaban muy bien porque iba porque traías una muy buena referencia, ¿no? Si no, no. Entonces, estuvimos allá 1 año, pero en el Imparcial yo duré 4 meses, porque era un periódico muy de derecha, que iba en contra de mi ideología. Entonces tuvimos varios choques, porque además la sociedad sonorense es muy conservadora. Entonces, pues es un periódico para la sociedad sonorense. Entonces, pues yo aprendí a querer mucho el proyecto, y justo cuando estaba 1 año antes de mi salida de Quién, yo tenía un amigo ahí que trabajaba en Chilango, que se fue a Chilango, y que se llama Aníbal Santiago, y estaba colaborando conmigo en Quién, con algunos textos. En ese entonces hizo un texto sobre el Baby O, y es un gran amigo que quiero mucho. Estábamos platicando, y le dije, no, es que sabes que ya siento que ya me estanqué, necesito hacer algo más, porque además eso siempre lo he tenido, que cuando ya me lo sé de memoria, te aburre. Ya. Aparte, eres muy inquieta, ¿no? Eres muy inquieta, sí. Como sí, siempre estás viendo. Y no puedo estar en mi casa, ¿no? Entonces, platicando con él, me dijo, oye, en el programa donde estoy, él se fue a Chilango y estuvo en TV Azteca, y después entró a trabajar en un programa que se llama Nocturninos, de televisión. Y entonces yo dije, no, me dijo él, en el programa en el que estoy están buscando gente. ¿Y te interesa? Y yo, sí, estaría padre, nunca he hecho televisión. Una nueva experiencia. Pero pues bueno, ese mismo día me hablaron, o sea, como 2 horas después, y me dijo, el casting es hoy en MBS, que está en el aeropuerto, a las 5:30. Y yo salía de Expansión a las 5. Y está en casi Santa Fe. Entonces me escapé antes de Expansión. Y te digo que en mi vida todo cuadra siempre, por algo. Yo normalmente he visto jeans y tenis y así. Ese día no sé por qué iba peinada y maquillada y con tacón y así. No me preguntes por qué, pero ese día iba así. Y me fui directo a MBS
y lo que tenías que hacer era un casting literal, platicar con Horacio Villalobos sobre noticias del día. Me dieron las noticias del día, una tal Araceli, las leí, o sea, las que tenías que platicar ahí, las leí, y que también a mí me sirvió porque tengo la costumbre de leer los periódicos todos los días, de informarme, de escuchar, desde la mañana escucho a Carmen Aristegui, o sea, como que ya traigo ciertas bases. Entonces, cuando leí las noticias ya sabía, ya las conocía. Y lo que tenías que hacer era platicar con Horacio como si estuvieras platicando en un cafecito sobre una nota, o sobre 3 notas. Pues platiqué con él y todo, y ya, me fui, y ese mismo día en la noche me habló Horacio Villalobos y me dijo que quería que trabajara con ellos los martes o los jueves, un día, porque iban a renovar el programa, iban a meter colaboradores, entonces que yo hablara de política o martes o jueves. Dije, perfecto. Pedí permiso en expansión, como ya me habían visto que estaba medio inquieta y que necesitaba hacer algo más, estabas a gusto, ya. Porque normalmente en expansión no puedes trabajar en 2 lugares al mismo tiempo, tienes que trabajar, o sea, si estás en expansión es exclusividad, entonces pedí chance, ¿no? Y me dieron chance de estar en Nocturninos. Justo me dijo Horacio, pues va a ser como en 3 semanas y ya para que vengas y te vean los de vestuario, no sé qué y tal. Ah, perfecto. Fui, me vieron los de vestuario y me dijeron, tráete esto y esto y esto. Ese día que vi fueron los de vestuario, salí y me fui a mi casa y me habló Horacio Villalobos y me dice, ¿sabes qué? Se va una de mis conductoras principales, ¿te quieres quedar todos los días de lunes a jueves de 11:30 de la noche a 12:30? Pues sí. Y estuve 6 meses. Pero para esto, como yo suelo ser un poco, pues que ando buscando, al mismo tiempo que estaba viéndolo en Nocturninos, vi que había una maestría en periodismo. Yo siempre me quería estudiar una maestría por la misma formación académica de mi madre. Yo no quería quedarme con una licenciatura. Mi idea en un principio era irme a estudiar a la Complutense de Madrid, periodismo, pero pues con un hijo ya está. Que por cierto ahorita te cuento de mi otro hijo porque para esto ya nació. Ya está. Exacto. Vi que el CIDE estaba lanzando una convocatoria para la segunda generación de periodismo. Gente como muy importante, la que yo sigo en el Twitter, o sea, gente en la que confío mucho, como el director de Artículo 19, Darío Ramírez, estaba promocionando la maestría, o Ricardo Rafael era el coordinador de la maestría. Dije, no, pues esta sí está buena. Me metí y vi los nombres de los maestros y dije, no, pues esto está increíble. Entrar al CIDE es un brete, o sea, haces un examen kilométrico, luego te haces un propedéutico, luego una entrevista. La cosa es que me quedé en la maestría. Y entonces ahora tenía quien de 8 de la mañana a 5 de la tarde, maestría, lunes, martes y miércoles de 8 a 12, que no sabía cómo le iba a hacer porque chocaba con mi escuela, digo, ¿con quién? Y el sábado también iba a la maestría. Y Nocturninos, lunes a jueves, de 11:30 de la noche a 12:30 de la noche. Pedí chance en quién y no me lo dieron para estudiar la maestría. Entonces pedí unos días de vacaciones y fui a la maestría. Me gustó mucho y decidí renunciar aquí porque preferí la maestría. ¿Tenías otros intereses? Y ahora me regreso unos años, si quieres, para contarte de mis hijos. Cuando me divorcié, me vine a México y literal me reencontré con un exnovio de hace 13 años. Con un chavo que iba a salir hace 13 años. Fue igual casualidad, que te digo que en mi vida todo cuadra. Él se llama Alberto Filio y es un productor. Y me aceptó a mí y aceptó a mi hijo. Y nos fuimos a vivir juntos. Y a la fecha, te digo, no nos hemos separado. En el 2010 tuvimos a nuestro hijo, se llama Iker, va a cumplir 3 años. Y nuestra familia funcional y disfuncional es rara pero feliz.
porque te digo, para esto, Juan Carlos, el papá de Carlos, se regresó a vivir a México después de 6 meses, se dio cuenta que quién sabe qué estaba haciendo en Hermosillo si él no tenía nada que ver allá, se regresó acá, nos llevamos muy bien, muy bien, al grado de que viene y se echa unas chelas con su novia, y estamos nosotros también, y eso ha ayudado a que mis hijos no sientan somos medios hermanos. O sea, los dos saben que su papá es otra persona, pero ellos son hermanos. Y lo entienden perfecto y no tienen bronca. O sea, ni Iker con Juan, ni Carlo con Filio no tienen problema. Una muy buena relación. Y se llevan muy bien. Creo que la vida te ha sido muy grata por todo lo que me has contado. Y has sabido llevar tu camino hacia el periodismo, siempre luchando por lo que tú quieres, por tu educación, por tu formación. Y en base a eso, tú como periodista, ¿qué es lo que le recomendarías o nos recomendarías a nosotros como principiantes de esta carrera, de este medio, en base a todas tus experiencias? ¿Qué le recomiendas a los periodistas del futuro? Híjole, hay cosas básicas que no deben hacer. O sea, cada medio tiene su código de ética, pero cada periodista debería de tener su código de ética. Entonces, recibir dinero, recibir regalos, o sea, que sea corrompida tu legitimidad como periodista, es lo primero que un periodista joven debe de saber que está pésimo. Porque si tu credibilidad se acaba, no tienes nada. O sea, literal, eres quien firma. Entonces, si te compran con un viajecito a Saint-Tropez y por eso escribes muy bien de una marca, pues ya todo el mundo va a saber que con un viaje vas a escribir de ellos bien, aunque sea algo malo, ¿no? Entonces, como que cada quien tiene que tener cada egresado debe de tener bien claro lo que no se debe de hacer, y esto es básico. Y también muchos están muy enfocados a la televisión. O sea, yo he visto como muchos egresados de comunicación quieren hacer televisión y quieren hacer radio, pero más televisión. La gente que está a cuadro, es bien divertido estar a cuadro, yo nunca he estado a cuadro, es bien padre y la verdad sí, o sea, te da popularidad y tienes muchos fans y ahorita, o sea, mis seguidores de Twitter son gracias a Nocturninos, me queda clarísimo. Pero hacer televisión no es tan difícil como aprender a escribir. Entonces mejor primero aprende a escribir y ya después haz televisión, porque es mucho más fácil que un periodista que ya escribe y que tiene claras sus ideas y que sabe perfecto qué es una nota y esas cosas, haga televisión, a alguien que nada más se ve bonito en televisión, a ver, ponlo a escribir. Entonces, los espacios en televisión son muy pocos, son muy bien pagados, eso es verdad, pero son muy pocos. Entonces, como periodista, lo que yo les recomiendo es que abran un poco más su paleta, porque si solo están clavados que quieren hacer televisión, no les digo que no se puede, claro que se puede, pero es bien difícil. Entonces vas a terminar trabajando en otra cosa, o detrás de cámaras, que muchos los que están detrás de cámaras están frustrados porque quisieran estar al frente. Entonces mejor aprende a hacer bien lo que es detrás de cámaras para un día dar el salto a cuadro. Si no, te vas a quedar sin trabajo, porque ¿cuántos líderes de opinión en televisión puede haber? O sea, si no hay ni tantos canales ni tantos horarios. Y hay egresados de comunicación cada año cientos y cientos y cientos y cientos. Entonces yo lo que recomiendo es que primero se especialicen, o sea, que si quieren hacer televisión está bien, que luchen por ello, pero que también sepan hacer otras cosas, porque es bien difícil, es bien matado y también son medios, o sea, es un medio muy difícil para entrar y para mantenerte. Y no caer como en ese juego que comentabas de extorsión Y el juego compra. De extorsión está en todos lados, ¿eh? O sea, antes nos quejábamos que en los años 70 y en los años 80 le daban su chequecito a cada periodista. Bueno, ahora dan un viajecito, pero existe mucho. Entonces,
vives de credibilidad. O sea, Esa no es puede la base ser del periodismo. que te vendas por una crema de... O sea, me mandaron los de la Agencia de Relaciones Públicas unas cremas de no sé qué marca. Y por eso ya andas promocionando la crema. O sea, y eso es tu nombre. Estás ocupando tu nombre. Y eso es en lo de menos. O sea, todavía hay gente que tiene su chequecito y sobre todo en el interior de la República y le pagan por publicar bien este político, mal este político, ¿no? Y tú eres el intermediario. Volvemos a lo mismo. La labor del periodista es informar, no informar a como le conviene al periodista. No como te manipulen, Sí. o te lleguen a moldear. O te dejes manipular, Te dejes. porque también es bien fácil Exactamente. decir, ellos me manipularon. Pero no. Tú Si sabías tú no hubieras perfecto, querido, tú sabías no hubieras- perfecto que ellos tenían ese fin. O sea, si el gobierno de Zacatecas, que estoy mintiendo, si el gobierno de Zacatecas te da un cheque, evidentemente quiere que hables bien de ellos, no es por buena gente No que es por te da tu linda el cheque. cara, Sí. Claro. Pues bueno, agradecemos muchísimo tu tiempo, tu confianza que nos diste para poder entrar principalmente en tu casa, que es un lugar muy importante para ti. Y haber hablado de tu vida a detalle, de toda tu experiencia. Te agradecemos mucho y bueno, nos dejas una grata experiencia. Muchas gracias.